Buenas tardes. Qué lindo es poder estar en familia, poder cantar a su nombre, identificarnos como el pueblo de Dios. Las canciones mismas estaban predicando lo que hoy me toca predicar a mí, así que es un gozo poder cantar sobre el Evangelio, poder cantar que pertenecemos a su reino por los méritos de Cristo, ¿no? Así que hoy vamos a abrir la palabra de Dios en 1 Pedro, capítulo 2. Vamos a continuar con el estudio de Pedro. Hoy nos toca el versículo 9 y 10. Para entrar en contexto de la carta, yo les voy a leer capítulo 5, versículo 10, porque ese versículo resume el contexto de lo que estaban pasando los hermanos en este tiempo en que vamos a leer ahora. Dice la palabra de Dios: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ese es el contexto en que Pedro escribe la carta. Los hermanos estaban en una profunda aflicción. Estaban en medio de una persecución que se iba acrecentando cada día. Había una hostilidad contra los creyentes. Eran perseguidos, eran maltratados, incluso muertos por causa de su fe. Los mataban por causa de su fe. Y Pedro les anima diciendo, bueno, un poco de tiempo van a pasar por ellos, comparado con lo eterno. Y el texto que vamos a leer hoy, versículos 9 y 10, si tendríamos que ponerle un título al mensaje, es la identidad del pueblo de Dios y su propósito. La identidad del pueblo de Dios y sus propósitos. Y vamos a leer, es un versículo precioso y es un versículo bisagra, porque después, a partir del versículo 11 en adelante, empieza a contar cómo ellos se debían comportar como creyentes. Así que 1 Pedro 2, versículos 9 y 10. Dice así la palabra de Dios: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oramos una vez más a nuestro Señor, hermanos. Que Dios nos hable a través de su palabra. Amado Señor, gracias por tener este lugar donde tú nos permites abrir la Escritura, cantar la Escritura, y ahora queremos juntos ser edificados a través de tu palabra. Que tú prepares nuestros corazones, Señor, que nuestros corazones puedan estar atentos a lo que tú nos quieres hablar. Si bien es un pasaje que quizás lo hemos leído muchas veces, pero no deja de ser algo precioso y tiene verdades ricas en las cuales debemos aprender y crecer, Señor, conocerte a ti. Por eso, Señor, ayúdanos a través de este pasaje a mirar nuestra identidad como cristianos, lo que somos como cristianos y el propósito por el cual tú nos dejas en este mundo. Que realmente podamos llevar a la práctica tu palabra en nuestra vida. Y rogamos, Señor, si hay alguien que en esta noche no te conoce a ti, que en tu gracia tú le abras el entendimiento y pueda conocer el Evangelio, Señor. No hablamos de una religión, no hablamos de una iglesia, hablamos de Cristo Jesús, pagando el precio en la cruz por amor a nosotros. Así que aquí estamos, Señor, con nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, rogándote que tú nos guíes, Señor, a través de tu palabra. Y también, Señor, somos conscientes que estamos en un periodo en Argentina y quizás en Latinoamérica de bastante conflicto social, y hoy nos tocó votar, y sabemos y descansamos, tus hijos, que nada escapa de tu mano, que tú eres el que pone y quita reyes. Tú estás sobre cada autoridad, Señor,
y nosotros debemos orar para vivir quieta y reposadamente. Debemos continuar orando para que el Evangelio pueda seguir predicado con libertad. Gracias porque estamos en un lugar donde todavía no nos persiguen ni nos prohíben predicar el Evangelio. Así que mientras tengamos esta posibilidad, que no callemos, Señor. Oramos para que tu gracia, Señor, nos ayude a crecer cada día más. Oramos en tu nombre. Amén, Señor. Muy bien. Si tendríamos que resumir este párrafo, la idea central del mensaje, podríamos decir esta frase: de acuerdo a las certezas eternas que tenemos, debemos anunciar el mensaje eterno del Evangelio. De acuerdo a las certezas eternas que tenemos, debemos anunciar el mensaje eterno del Evangelio. Y por eso el Señor pone su iglesia en el mundo, para proclamar justamente las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y miren cómo Pedro quiere animar a estos hermanos que estaban sufriendo, que algunos incluso estaban flaqueando en su fe, que era muy nuevo todo lo que le estaba pasando, quizás gente que recién había entendido el Evangelio y estaba perdiendo su trabajo, estaba perdiendo su esposa, su familia. Pedro le muestra su identidad como pueblo de Dios, a quién pertenecían. Y el versículo 9 comienza diciendo: más vosotros. Pedro comienza con un adversativo muy fuerte. ¿Por qué? Porque si vemos el versículo 8, miren el contraste que marca. Dice, viene hablando Pedro de los que creen y de los que no creen, y entonces el versículo 8 dice: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a las cuales fueron también destinados. Y aquí está hablando de gente que rechazaba a Cristo, que rechazaba el Evangelio de Cristo. Estas personas desecharon la piedra angular, como dicen los versículos anteriores, y por esa razón ellos tropezaban en desobediencia. Estas personas que rechazan a Cristo estaban en rebeldía en contra de Dios, y por consecuencia estas mismas personas tenían un destino eterno separado totalmente de Dios. Ese era el contraste. Pedro le está diciendo, miren, estas personas están siendo hostiles, rechazan el Evangelio, pero tienen un destino eterno, lejos de Dios. Mas ustedes, los creyentes, ese es el contraste, mas ustedes son un pueblo elegido por el mismo Señor. La idea de linaje es, ustedes son una raza, una familia, una nación. Los que le quiere animar Pedro a estos hermanos, dicen, hermanos, pertenecemos al pueblo de Dios. Ya no somos de este mundo. Ya no somos de este mundo. ¿Por qué? Porque el Señor envió a su Hijo Santo y justo a derramar su sangre en la cruz. Esa preciosa sangre Cristo derramó por amor a nosotros. Y ¿saben qué, hermanos? Como dicen los versículos anteriores, para los que creen, ¿cómo es el Señor? Precioso, dice el versículo. Para los que creen, Él es precioso. Los creyentes son el linaje escogido, son el pueblo de elección por Dios. ¿Saben? Pedro está usando el lenguaje del Antiguo Testamento. Él está usando el libro de Deuteronomio para hablar a estos hermanos que había una mezcla de judíos y gentiles. Entonces Pedro le está diciendo, por ejemplo, lo que dice Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 al 9. Yo se los leo, hermanos. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre y de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Pedro identifica a este linaje escogido como quienes los que creen en Dios.
los creyentes. ¿Saben? Así como Dios en su soberanía eligió a Israel para un propósito, en su plan redención, como dice Isaías 43, 21, Pedro aquí les nombra a estos creyentes para animarles, diciendo que ellos eran los elegidos de Dios. Y saben, acá la elección entra en la mano soberana de Dios. Y solamente Dios. La Escritura lo presenta la elección de una manera explícita e implícita. Y esta verdad de la elección se desarrolla de una manera inconfundible en la Escritura. Tendríamos que cerrar los ojos para no ver esta verdad. Y los creyentes disfrutamos de esa verdad. Yo les leo Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Miren lo que dice el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos suyos, por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Cuando nosotros hablamos de la elección, hermanos, no me voy a expandir en este tema. Matías estuvo hablando algo el domingo. La verdad, la elección, hermanos, derriba el orgullo humano, destroza la altivez del hombre, porque el hombre, hermano, no puede hacer ningún tipo de esfuerzo, ningún tipo de sacrificio suficiente para obtener su salvación. No podemos hacer nada, como dice Efesios 2, 8 y 9. Por gracia somos salvos, no por obras. Entonces, esta elección es solo por gracia. ¿Y saben qué exalta a Pedro? ¿Qué está exaltando? A nuestro Señor soberano. Porque dice, vosotros sois linaje escogido. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo la iglesia al cual Pedro le estaba escribiendo para ser el linaje escogido? Absolutamente nada. Nada. ¿Qué hicimos nosotros para pertenecer a la familia de Dios? Nada. Por eso esto derriba el orgullo humano, derriba cualquier altivez, derriba cualquier mérito que nosotros querramos tener para ser salvos. Y exalta al soberano Señor. Imagínense el ánimo de estos hermanos al entender esta gran verdad. Pertenecemos a la misma sangre de Cristo. Fuimos comprados por la misma sangre del Señor. Y eso es lo que nos une a nosotros los creyentes. Muchas veces nosotros pensamos qué bueno sería tener un tío rico. No sé si alguna vez se le cruzó. Me solucionaría un montón de problemas. Me pagaría todas las tarjetas, no sé. Me podría ir de viaje, andaría holgadamente, no sé. Haría alarde de mi posesión económica, no sé. Pero ¿se dieron cuenta que los creyentes, hermanos, tenemos un privilegio tremendo? Una identidad en Cristo. Somos del linaje del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Él nos salvó, ¿saben por qué? Porque Él quiso. Y eso nos humilla más todavía. ¿Por qué nosotros, Señor? No lo entendemos. Pero ¿qué tiene que hacer el pueblo de Dios? Disfrutarlo. Disfrutarlo. Efesios 1, 6 y 7 dice: de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. ¿Quiénes? Los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Efesios capítulo 1, versículos 6 y 7. Somos linaje escogido, hermanos. Pero algo más que nos identifica a los creyentes. Dice ahí el pasaje: real sacerdocio. Real sacerdocio. Y la idea de ahí de real sacerdocio es perteneciente o acorde a un gobernante supremo. La idea de real sacerdocio ahí es, Pedro lo toma otra vez un lenguaje
del Antiguo Testamento, en Éxodo 19:6, cuando dice: vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y estas son palabras que diráis a los hijos de Israel. Saben, hermanos, un sacerdocio está al servicio de quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 5 dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. ¿Saben? Pedro les quería animar a estos hermanos con este lenguaje del Antiguo Testamento, diciendo que los sacerdotes estaban consagrados al servicio del Rey de Reyes. Y nosotros también debemos estar consagrados al servicio de nuestro Señor. Y debemos obedecerle y servirle. ¿Saben la característica de los sacerdotes? Los sacerdotes cuidaban su vida personal, cuidaban su vida espiritual, cuidaban su vida moral. ¿Cuál era el propósito? Para agradar a su Rey, para agradar a su Señor. Por eso Pedro en la misma epístola, en el capítulo 1, versículo 15 y 16, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y Pedro, en medio de la hostilidad, le dice: recuerden, ustedes su identidad son un linaje escogido, y recuerden, su identidad son un real sacerdocio. Están al servicio del Rey de Reyes y debe vivir conforme a ese Rey. Los sacerdotes cuidaban, así como dijimos, su vida personal. También no todos los sacerdotes judíos tenían las mismas responsabilidades, pero ¿saben qué? Todos se identificaban con el sumo sacerdote. No todos cumplían la misma función, pero todos se identificaban con el sumo sacerdote. ¿Qué implica esto, hermano? Nosotros cumplimos diferentes funciones en el pueblo de Dios, cada uno según el don que le dio para edificar a su iglesia. Pero todos los creyentes debemos ser sumisos a nuestro Rey, a nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Entonces, en medio de la hostilidad, Pedro le dice: recuerden, su identidad son unos sacerdotes. Deben cuidar su vida moral, deben cuidar su vida espiritual, deben estar sirviendo al Dios santo, santo, santo. Los deben identificar con su Rey. Tremendo, hermanos. Así como identifica el canto que recién escuchamos. ¿No? Y nosotros muchas veces nos avergonzamos de identificarnos, ¿no? Pero ellos, bueno, paréntesis, pero viene la ilustración. Muy bien. Sigue identificando. Miren, hermanos, lo que somos. Yo cada vez que leía este versículo y sigo leyendo este versículo, me siento cada vez indigno. Digo: Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros, hermanos? Miren lo que dice: nación santa. Nación santa. Esta nación, si hablamos de nación, obviamente sabemos lo que significa. Significa diversos lazos culturales, físicos, geográficos. Pero esta nación en particular, el pueblo de Dios, la nación de Dios, tiene esta característica: ser santa. Es santa porque esta nación pertenece a un Dios santo. Es santa porque esta nación nos une la misma sangre. El precioso Cristo nos hizo aparte de todos, nos hizo ciudadanos del cielo y debemos honrarle con nuestra vida. Esta nación, su pueblo, debe dar de conocer a su Señor a otra gente que no lo conoce. Esta nación debe estar apartada para el servicio de la gloria de Dios. Esta nación debe mostrar quién es su Señor soberano, quién es el Señor justo, quién es el Dios todopoderoso, quién es el Señor misericordioso, quién es el clemente Señor, quién es aquel Señor bondadoso. Los ciudadanos de esta nación deben tener la característica en común
¿Saben por qué? Por medio de Cristo. Esta nación se difiere a todas otras, hermanos, porque viven la vida de ellos en Dios, o viven la vida de Dios en ellos. Eso nos debe identificar. Para esta nación, la santidad, hermanos, no es una opción de vida. Es la manera o la única manera de vivir. Porque tenemos a Cristo. Colosenses 1:30 dice: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación y santificación y redención. Esta nación santa, hermanos, debe reflejar el carácter de su Señor. Esta nación santa debe vivir conforme a lo que su Señor demanda en su palabra. Esta nación debe proclamar el mensaje de su Señor. El propósito de esta nación no está en un enfoque político, no está en un enfoque cultural, no está en un enfoque social, sino el propósito de esta nación está en lo eterno. Lo eterno. Los integrantes de esta nación deben reflejar el carácter de Cristo. Por eso, hermanos amados, tengamos cuidado de identificarnos con un partido político, de pelear por esas trivialidades. Guarda, hermanos. El engaño es muy sutil del diablo. Y nuestra mente divaga en esas cosas. Dios nos manda a que mostremos que somos una nación santa. Santa. Y la última característica que dice ahí, dice pueblo adquirido por Dios. Es la misma idea. La idea de adquirido es un pueblo para posesión, para propiedad. Indica, ¿saben lo que indica esto? Algo precioso, hermanos. Que los creyentes somos posesión no de un pastor, no somos posesión de un pastor, no somos posesión de una autoridad superior, somos posesión de Dios. ¿Y saben qué? Por consiguiente somos su especial tesoro. Somos un especial tesoro para nuestro Señor. Miren, Efesios 1:14 dice: y el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza a Él. Gloria y alabanza a Él. Imagínense estos hermanos, pongámonos en la piel de estos hermanos, que el gobierno los estaba persiguiendo, los estaba acusando falsamente, lo estaban hostigando de una manera tremenda, solamente por ser creyentes. Y empezar a descubrir estas verdades juntos y leerlas en un ambiente de persecución. ¿Qué ánimo habrá sido para ellos? Como lo es para nosotros hoy en día, ¿no? El precio que pagó es alto, por eso somos su especial tesoro. Y en el capítulo 1, versículo 19, yo se los leo, de 1 Pedro dice: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus padres. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Somos un pueblo adquirido por Dios, un especial tesoro. Pablo le recordó esta gran verdad a Tito también, cuando le escribió a su amado compañero en la fe. Y le dijo así Pablo a Tito: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, un pueblo celoso de buenas obras. Vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pedro acá no utiliza en realidad términos similares que Dios usó para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y hoy los creyentes somos lo mismo. Somos los escogidos, los sacerdotes, los santos y pertenecemos a Dios. Esa es su iglesia. Esa es la iglesia del Señor. Ahora, vamos a mirar el propósito del pueblo de Dios. El propósito por el cual Pedro anima a estos hermanos con estas características de la iglesia, o con esta identificación que le hace, linaje, pueblo, escogido. Bueno, el propósito, lo dice el mismo texto, versículo 9. ¿Para qué anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable? ¿Para qué? O de modo que, podríamos traducirlo. El propósito, hermanos, del pueblo de Dios es anunciar. El propósito del pueblo de Dios es llevar la noticia de un lugar a otro. Es proclamar, es publicar, divulgar, dar a conocer ampliamente. La idea es con amplia distribución. ¿Qué cosa? Dice, para que anunciéis las virtudes, las excelencias. Las excelencias. Tiene que ver la palabra aquí virtudes con un hecho asombroso. Debemos anunciar un hecho asombroso. Proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad a la luz maravillosa. Eso dice Isaías. Y Pedro también lo toma del Antiguo Testamento, esta idea. Ahora, los hijos de Dios tenemos el privilegio, el propósito de proclamar que Cristo tiene poder para llevar la obra extraordinaria de la redención. Ese es el propósito. Un autor desconocido dijo lo siguiente: si nuestra mayor necesidad hubiese sido información, Dios nos hubiese enviado un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido tecnología, Dios nos hubiese enviado un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido dinero, Dios nos hubiese mandado un economista. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido placer, Dios nos había enviado un comediante. Pero nuestra mayor necesidad era perdón. Por lo tanto, Dios envió un Salvador, Cristo Jesús. Debemos proclamar el Evangelio eterno. Y no debemos cansarnos de proclamar el Evangelio eterno. ¿Qué implica proclamar el Evangelio eterno? Bueno, si describimos el Evangelio o si hablamos del Evangelio, tenemos que entender que el hombre necesita salvación. Desde la caída de Adán y Eva en Génesis 1:27, dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, es decir, en santidad, así fueron creados. En santidad les creó con una mente para pensar, con una voluntad para actuar, con sentimientos, con emociones, y también los creó con la habilidad para elegir. Pero ¿saben qué, hermanos? Como criaturas creadas, estaban sujetas a la obediencia. Y cuando ellos, Adán y Eva, tenían que tomar una decisión, se dieron a la tentación de Satanás en el huerto. ¿Y esto qué produjo? Bueno, produjo una ruptura en la relación del hombre con Dios. Y esta desobediencia desde el Edén, hermanos, trajo dos grandes consecuencias: la muerte física y la muerte espiritual. Y a partir de ese momento, la tierra pasó a ser un mundo caído. Y pongámonos a pensar un segundo en eso. Adán y Eva, que fueron creados en santidad, recuerden eso, no tenían una naturaleza pecaminosa en el inicio, no fueron capaces de permanecer libres del pecado. Y la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué posibilidad tiene el ser humano
de mantenerse limpio cuando ya es marcado por la desobediencia. Romanos 5:12 lo grafica o lo clarifica. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y de ese momento, la decadencia que hizo el pecado es tremenda y vivimos las consecuencias. Y si tendríamos que resumir la condición del hombre después de la caída, hermanos, el hombre es enemigo de Dios, Romanos 5:10, es esclavo del pecado, Romanos 6:17, está muerto, así lo identifica la Biblia, en sus delitos y pecados, Efesios 2:10, está destituido de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Una persona, piensen, bajo esta condición es imposible que busque a Dios. Por eso Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿de qué vino Jesús a salvar? ¿De qué nos vino Jesús a salvar? Y bueno, un Dios justo no puede tener por inocente al culpable. Y Romanos 6:23 dice y establece que la paga del pecado es muerte. Ante la presencia de un Dios santo, 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 como le describe la palabra de Dios, es inaceptable la presencia del pecado. Y su justicia perfecta demanda que el pecado no sea pasado por alto. Dios es justo, no va a pasar por alto la paga del pecado. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Quién pagó ese precio? Cristo, la justicia de Dios. Cristo asume la responsabilidad y va a la cruz y muere en sustitución nuestra. Dios, a través de Cristo, nos libra de su ira. Su ira fue derramada sobre su propio Hijo. Tremendo esta verdad. Y muchos pueden pensar, bueno, yo ya lo conozco eso, pero no de dejar de conmovernos esta verdad. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Escuchen este texto. La ira de Dios está sobre él. ¿En qué condición estás esta noche? Es para pensar, ¿no? Y no estamos hablando de religión. Estamos hablando de un Dios santo, santo, santo. Entonces, ¿por qué Jesús vino a salvar y no otro? ¿Por qué? Bueno, Dios, hermanos, por su amor quiso restaurar al hombre con la relación que él había perdido en el Edén. Pero había una deuda de pecado pendiente que solamente alguien que no tuviese pecado la podía pagar. ¿Y quién es esa persona? Cristo. Lo que Adán había arruinado era la obra de Dios. Era un hombre perfecto, pero pecó. Por lo tanto, solo otro hombre perfecto podía cumplir toda su ley y podría restaurar lo arruinado. Por eso Cristo Jesús vino y asumió como suyos los pecados de los hombres, pero él no pecó. Por eso dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Saben, hermanos? En la cruz nuestro Señor derramó su sangre por nuestros pecados, el inocente por los culpables, para que nuestra deuda quede totalmente saldada en Cristo.
Lo que había mantenido al hombre y Dios separados había llegado a su fin, porque por un lado Jesús había satisfecho los requisitos de la ley y por otro lado la deuda que el hombre tenía fue saldada por Cristo. Hermanos, esta es una tremenda verdad, que el hombre a través de Cristo pasó a ser de enemigo a amigo de Dios. Y el hombre a través de Cristo es reconciliado con Dios. Pero eso es por medio de la cruz de Cristo. Por eso Colosenses 2:13 y 14 dice, y aún, escuchen este texto, hermanos, aún cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en la incursión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio y lo clavó en la cruz. Si está entendiendo esta verdad hoy, debe arrepentirse e ir en fe a la cruz, pidiendo perdón a Dios por sus pecados y rogándole que le salve. Hechos 26, 18, mire lo que dice Pablo. Y Pablo le estaba hablando a Agripa en ese tiempo. Y Pablo le estaba contando su testimonio a ese rey. Y Pablo le dice lo siguiente: para que abra sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. ¿Saben lo que distingue al verdadero pueblo de Dios? Fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. Podríamos decir que un cristiano es aquel que se vuelve de su pecado y confía en el Señor Jesucristo y nada más que en el Señor Jesucristo para salvarlo de su pecado y del juicio venidero. Si vos te considerás cristiano y estás considerando otra cosa que no sea Cristo y pensás que Cristo no es suficiente para salvarte, hermano, te doy una triste noticia: no te puedo llamar hermano, porque no sos creyente. Los creyentes, hermanos, estamos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que debemos proclamar. Los creyentes deben vivir de tal forma, hermanos, que las cualidades del Padre Celestial sean evidentes en sus vidas. Deben servir como testigos de la gloria y la gracia de Dios. Debemos servir como testigos de que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y otra vez Pedro toma un lenguaje del Antiguo Testamento y toma el capítulo 2 de Oseas para hablar justamente ese contraste. Cuando habla de tinieblas se refiere a un tiempo en que sus lectores paganos e ignorantes de la provisión de Dios para salvación, un tiempo donde le daban la espalda a Dios, un tiempo donde ignoraban a Dios, un tiempo incluso que nosotros vivíamos así. Por eso Colosenses 1:13 dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Ponte a pensar un segundo, si sos creyente, ese tiempo en que estabas dominado por las tinieblas. Y ahora, en fe y en arrepentimiento y a través de Cristo, la palabra de Dios dice que nos trasladó al reino de su amado Hijo. Cuando no éramos pueblo, cuando no habíamos alcanzado su misericordia, su luz admirable ilumina al pueblo de Dios que es alcanzado por su gracia. Qué preciosa verdad, hermanos. Saben, hermanos, la práctica de la santidad en la cual el pueblo de Dios sirve como sacerdocio real, santo, ofrece sacrificios espirituales, exalta a Dios, exalta la excelencia a Dios, y la práctica de proclamar el Evangelio es la respuesta apropiada para aquellos que recibieron la misericordia de Dios. Ahora,
En el contexto que estamos hablando, Pedro le está diciendo, anuncien las virtudes de aquel a personas que lo podían asesinar apenas le querían hablar de Jesucristo. No tenía la libertad que tenemos nosotros hoy. Yo no sé si nos ponemos en los zapatos de estos creyentes, si nosotros abrimos acá la puerta y hay hostilidad contra el Evangelio y proclamamos el Evangelio, si tendríamos el valor. Pero sin embargo le está animando. Háganlo, hermanos, porque no somos nación de este mundo. Somos un pueblo escogido por Dios. Somos nación santa, somos real sacerdocio, somos un linaje escogido. Debemos cumplir la función de predicar el Evangelio. ¿Saben? Cuando habla misericordia en el versículo 10, Pedro se refiere a la clemencia divina del Señor. La clemencia mostrada a sus elegidos. La clemencia en que recibimos el perdón de pecados. La clemencia de recibir la liberación de la condenación eterna. Todos saben por qué, por sus propósitos soberanos y amorosos de Dios. Solo por Dios. 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según sus propósitos y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Hermanos, la misericordia de Cristo, su compasión hacia los creyentes, excede todo el lenguaje humano. Nos faltan palabras para pensar en su misericordia y en su perdón. Como dice Salmo 103, porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Por eso Pedro les dice, para los que creen, Él es precioso. Precioso. Saben, hermanos, nuestro Señor nos sacó de una condenación eterna en el infierno y nos concede una herencia en los cielos por los méritos de Cristo. Eso es algo que no entra en nuestra imaginación, y lo que va a suceder y lo que va a pasar a los creyentes. Hebreos 9:15 dice, y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Promesa de la herencia eterna. El Padre de misericordia, hermanos, pónganse a pensar esto, más exalta a la persona de Cristo. El Padre de misericordia utiliza a pecadores, nosotros, para proclamar el mensaje del Evangelio a otros pecadores. Eso es un privilegio tremendo, hermanos. ¿Y cómo estamos con la proclamación del Evangelio? No solamente cómo estamos proclamando el Evangelio, sino cómo estamos viviendo el Evangelio. Porque aquí le está llamando a vivir el Evangelio y a proclamar el Evangelio. ¿Cómo estamos, iglesia, con eso? Pablo resume el privilegio tremendo que él tenía de predicar el Evangelio. Y dice así, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, 1 Timoteo 1, del 12 al 17. Dice, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndole en ministerio. Está agradeciendo al Señor. Y miren, Pablo cuenta ahí su testimonio. Aún, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habían de creer en Él para vida eterna. Un poco a pensar en el auditorio de Pablo,
que lo conocían a Pablo, escuchándolo predicar el Evangelio, sabiendo el testimonio anterior de Pablo. Este hombre está hablando de Cristo al cual perseguía. Este hombre está hablando a gente que se arrepiente, a cuales él arrastraba de los pelos y los sacaba de su casa. Esa es la gracia de Dios, hermanos. Pablo dice, lo hice por ignorancia e incredulidad. Dios le abrió los ojos y lo salvó. Dice el versículo 17, por tanto, dice Pablo, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra identidad como iglesia, nuestro propósito como iglesia. Cierro con una ilustración. El 14 de abril de 1912 naufragó el Titanic tras chocar con un iceberg. Todos conocen el caso del Titanic, ¿no? Bueno, un joven escocés compartió su testimonio en un culto de oración 6 meses después del naufragio del Titanic. Él cuenta que estaba flotando en el agua helada, agarrado de uno de los escombros del barco. Y de repente una ola empujó a John Harper. John Harper era un pastor apasionado por la palabra de Dios y el Evangelio. Y llegó al lado de este muchacho. Este pastor también estaba tratando de mantenerse a flote, agarrado de un pedazo de madera. Y John Harper le preguntó, ¿eres tú salvo? Y él respondió, no lo soy. Y Harper le replicó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Una ola alejó a Harper una vez más, cuenta el joven, pero un poco después fue empujado otra vez a mi lado, dice el joven, y me volvió a preguntar, ¿ahora eres salvo? No, le respondí. Y él me dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, perdiendo su asidera en la madera, o sea, perdió su agarre, Harper se hundió. Y este hombre cuenta, allí, solo en la noche, él dice, con 2 millas de agua bajo mis pies, confié en Cristo Jesús como mi Salvador. Hermanos, qué pasión por predicar el Evangelio, ¿no? En medio de una agua totalmente congelada, pidiendo misericordia por los que se pierden. Creen en el Señor Jesucristo. Ese es el mensaje, ese es el propósito por el cual está una iglesia aquí hoy. Para hacer luz en medio de las tinieblas. Y debemos predicar ese mensaje de luz. Y quizás hay alguien que no conoce el mensaje de luz hoy. Y Dios le dio un poquito de luz hoy para entender el Evangelio. Por favor, arrepentite y en fe anda al Señor. Pedile perdón por tus pecados. Acudí a la cruz de Cristo. Juan dice, el que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Pero el que no tiene al Hijo, ¿qué no tiene? La vida. Oremos para que Dios, en su misericordia, salve como siempre. Padre amado, oramos para que nuestra identidad como pueblo tuyo pueda ser reflejada en vidas transformadas por tu palabra, Dios. Gracias por todos los privilegios que tenemos como hijos tuyos, como creyentes. Pero este privilegio conlleva una gran responsabilidad. Proclamar el Evangelio, Señor. Es un mandato bíblico. Debemos proclamar el Evangelio. Y conlleva otra responsabilidad. Vivir conforme al Evangelio, Señor. Que no solamente hablemos de Cristo, sino que vivamos a Cristo. Por eso, Señor, oramos, santifica a tu iglesia, Señor. No permitas, Dios, que el enemigo gane ventaja en tu iglesia aquí en Quilmes.
Ayúdanos a ser una iglesia que ame tu santidad, una iglesia que ame tu palabra, una iglesia que viva conforme a tu palabra, una iglesia que cante tu palabra, que proclame las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Y oramos, Señor, por aquella persona que no te conoce a ti. Así como nosotros estábamos sin Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados, ajenos de ti, Señor. Te dábamos totalmente la espalda a ti. En tu misericordia nos has corrido el velo, nos has quitado la venda de nuestros ojos y nos hiciste ver nuestra condición delante tuyo, Señor. Totalmente estábamos condenados bajo tu justicia. Y a su vez vimos a Cristo, Dios, tu justicia, puesta a nuestro favor. Él pagó el precio que nosotros debimos pagar para llevarnos a Dios. Oh Señor, si hay alguien que no te conoce, oramos una vez más para que se arrepienta y en fe pueda ir a la cruz y pueda pedirte perdón y pueda aferrarse a Cristo, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Continúa guiando a la reunión para tu gloria y para tu honra. Oramos en el nombre de Cristo. Amén, Señor.